En la clase de hoy vamos a hablar sobre las entretelas. Las entretelas sirven para darle estructura a la prenda, para darle estabilidad y rigidez, para sostener ciertas piezas claves en una prenda de vestir. El tipo de entretela que utilicemos le va a dar un acabado o una terminación distinta a la prenda, en cuanto a cómo se siente, cómo es la caída, la forma y los cuidados que va a tener dicha prenda cuando esté en uso. Podemos clasificar las entretelas en tres grupos: las entretelas no tejidas, las entretelas tejidas y las entretelas de punto. Cuando hablamos de entretelas no tejidas nos referimos a entretelas que fueron hechas a partir de fibras que fueron compactadas y aglomeradas con procedimientos físicos o químicos. Esto ya te lo expliqué en las clases anteriores. Este tipo de entretela no es muy resistente y como no está tejida no tiene dirección del hilo, es decir, no tiene ni urdimbre ni trama. Por eso la podemos cortar en cualquier dirección sin que afecte el resultado final de la prenda. Este tipo de entretelas pueden estar hechas de cualquier tipo de fibra, de lana, de nylon, de poliéster, de mezclas de fibras. En el caso de las entretelas tejidas nos referimos a entretelas de tejido plano. Este tipo de entretelas sí tienen dirección de corte, tienen urdimbre y tienen trama. Según la manera en que las cortemos, vamos a tener propiedades distintas. Cuando este tipo de entretelas se cortan al sesgo, las podemos utilizar para darle forma, por ejemplo, una pieza recta, convertirla en una pieza un poquito curva. Las entretelas tejidas se van a deshilar y también pueden estar hechas de cualquier tipo de fibra o de mezclas de fibras. Cuando hablamos de entretelas de punto nos referimos a entretelas que tienen tejido de punto. Este tipo de entretelas son bastante versátiles a la hora de utilizarlas en las prendas de vestir. La podemos utilizar tanto en telas de tejido plano como en telas de tejido de punto. Esta capacidad de estiramiento, mayormente a lo ancho que a lo largo, le da flexibilidad a este tipo de entretelas. Las podemos utilizar en el caso de que queramos una prenda que tenga estructura, que tenga estabilidad, pero que no sea muy rígida. Y al igual que las otras entretelas, las podemos conseguir de cualquier tipo de fibra y de mezclas de fibras. Independientemente del tipo de tejido, las vamos a conseguir en diferentes grosores y también las vamos a conseguir de diferentes métodos de aplicación. Las podemos conseguir como entretelas con adhesivo o termoadhesivas y las podemos conseguir como entretelas cosibles. Cuando hablamos de entretelas termoadhesivas nos referimos a una entretela que por uno de los lados tiene un agente adhesivo que es sensible al calor. Quiere decir que cuando le colocamos una temperatura alta, esta entretela se va a adherir a nuestra tela principal. La podemos colocar mediante un método manual o la podemos colocar con planchas o máquinas industriales. El método manual se va desarrollando con la práctica. Cuando tengas una entretela que sea fusionable, tienes que colocar primero un retacito de tela y probando la temperatura, la presión y el tiempo que vas a durar presionando la tela. Porque si no, te va a quedar mal pegada y con el tiempo, con el uso, se va a ir desprendiendo, se le van a hacer burbujitas. El método profesional con planchas o máquinas industriales es mucho más preciso porque combina un balance perfecto entre la temperatura correcta, entre la presión correcta y el tiempo correcto durante el cual tienes que aplicar la presión, o en este caso no la aplicamos nosotros, sino que la máquina aplica la presión de una vez. Por otro lado, las entretelas cosibles se utilizan en prendas o en telas que sean sensibles al calor o cuando queremos dar un acabado en específico a una prenda. Por ejemplo, en las chaquetas de sastrería de alta calidad se utilizan entretelas cosibles que se colocan con puntadas a mano que son imperceptibles por el lado del exterior de la prenda. Cuando son procesos que no son tan delicados, podemos sostener la entretela por las costuras que lleva la prenda para ser confeccionada. Hasta este punto te estarás preguntando, pero May, ¿qué factores puedo tener en cuenta al momento de elegir la entretela más adecuada según el proyecto que estoy realizando? Tienes que tener en cuenta 4 factores fundamentales. Primero que todo, la tela principal que vas a estar utilizando.
Dependiendo de esta, tienes que elegir una entretela que tenga las características parecidas a tu tela principal. En cuanto, por ejemplo, al peso, si tienes una tela liviana, no le vas a colocar una entretela demasiado pesada porque no va a ir bien con las características de tu prenda. Recuerda que las entretelas son complementos. Si tienes una tela que es delgada, que es finita, que se transparenta, lo ideal es que escojas un color de entretela que cuando lo coloques no se vea mal. Otro factor importante a tener en cuenta es la función de la entretela. ¿Para qué la necesitas? Para sostener, para dar forma, para dar rigidez. Tienes que tener en claro cuál va a ser su función, porque a veces utilizamos entretelas también para darle forma. Por ejemplo, las pretinas, cuando las hacemos rectas, le podemos dar una forma anatómica con una entretela de buena calidad o cortada al sesgo. Otro factor importante a tener en cuenta es la apariencia final que quieres que tenga tu prenda. Como te dije anteriormente, si por ejemplo quieres una prenda que esté estructurada pero no sea demasiado, que tenga flexibilidad, puedes utilizar una entretela de punto o una entretela que sea más delgada. Y por último, tienes que tener en cuenta el cuidado que va a llevar la prenda una vez que ya esté lista. Si es una prenda que puede estar bajo un proceso de tintorería, de lavado en seco, puedes utilizar quizá una entretela de buena calidad pero que sea sensible. Si esta prenda va a estar sometida a varias lavadas en una lavadora que no va a tener un proceso de cuidado delicado, tienes que tener en cuenta esto para elegir una entretela que te aguante todo esto y no se te vaya a estar dañando. Hasta aquí la clase de hoy, con esto hemos finalizado la unidad más teórica del curso, que es sobre los hilos y las telas. Espero que te haya gustado, te felicito por haber llegado a este punto. Si estás aquí es porque te has impulsado a seguir adelante y no te has dado por vencida. Recuerda lo que te dije en las primeras clases. Este curso es un inicio, no es el final del camino. Así que tienes que poner en práctica todos estos conocimientos, hacerlos tuyos y seguir profundizando en todos estos temas. En la próxima unidad vamos a ver las puntadas a manos que más se utilizan para elaborar prendas de vestir y que nos queden con un toque profesional y de alta calidad. Te espero allá.